logrado hasta hoy. Eh, bueno, les quiero compartir algo pequeñito de mí y si me ayudas ahora, porfa, a ir compartiendo la presentación. Lo que les quiero compartir así como pequeño de mí, aparte de lo que Aura ya les dijo, es que, eh, bueno, hace 16 años yo tuve un encuentro muy importante en mi vida que cambió definitivamente mi vida para siempre. Y fue el encuentro personal con Jesucristo, fue el encuentro personal con Dios, un encuentro que, wow, ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida, a través de un retiro espiritual que me invitaron, en un retiro de jóvenes. En esa época yo tenía 20 años, o bueno, yo estaba cumpliendo 20 años porque justo me invitaron el día de mi cumpleaños. Ese día empezaba el retiro. Entonces fue maravilloso para mí. Ahí empezaron a cambiar demasiadas cosas. Empecé a caminar en Dios, empecé a entender un montón la fe. Encontré diferentes grupos, diferentes cosas súper, súper interesantes y sobre todo vitales para mi proceso de vida. Y de ahí a acá, pues han pasado ya 16 años. Actualmente tengo 36. Durante esos 16 años han pasado un montón de cosas. O sea, historias, tengo como que miles para contar con Dios y con todo lo que ha pasado en este camino espiritual, porque yo he sido muy inquieto. Y porque Dios es movimiento, o sea, el Espíritu Santo es movimiento, siempre, 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 siempre se mueve, se mueve, se mueve, y entonces creo que nos juntamos dos inquietos, el Espíritu Santo y yo, y eso ha hecho como que pasen un montón de cosas durante todo este tiempo. Dentro de esas ha ocurrido procesos de sanación interior que han sido súper vitales, valiosos para mí. De las cosas más importantes en la fe ha sido sanar. La gente dice, bueno, ¿cómo fue tu proceso de sanación? Yo digo, no, no fue, sigue siendo. Sigue siendo porque la sanación se sigue dando todo el tiempo. No es como que, mira, yo hice un ciclo de sanación, un proceso de sanación, se abrió y se cerró acá. No, ojalá, ojalá fuera así, porque sanar es bien difícil, sanar es doloroso, sanar es incomodísimo. Pero durante estos años que llevo caminando en Dios, claro, he tenido diferentes procesos de sanación, con unos temas, con el mismo tema o con diferentes temas que se van atravesando en el camino y que pues yo voy aprovechando que esos temas se van atravesando en el camino y que Dios los va posibilitando y que Dios los va poniendo como un don, como una gracia especial. Y entonces allí yo voy dejándome como guiar y sanar por el Señor. Van 16 años entonces de un camino también de sanación interior, 16 años con momentos muy, muy valiosos en los que yo digo, por fin! Y otros momentos en los que yo digo, pucha, ¿qué es esto tan duro? Sanar es demasiado difícil. Y en otros momentos en los que yo digo, ¿cómo así un momentico? Yo ya había sanado esto, porque ¿cómo así que tengo que volverlo a sanar? O el Señor como que vuelve y abre el expediente, saca la carpeta, vuelve y pone el tema, y yo como que, ¿cómo así? Y es como que sí, hay que volver a este tema a sanar. Entonces, eso ha sido más o menos, a grosso modo, como el proceso de sanación. ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque quiero que sepan que el que está al frente de ustedes es otra persona que quiere caminar con Dios, es otra persona que está en proceso de sanación, es otra persona que hay cosas que ha trabajado y hay otras que no, y hay otras que están en proceso. Y eso es lo más bacano de todo esto. O sea, lo más bacano de todo esto es que estamos construyéndonos en Dios y Dios sigue trabajando, pero mientras haya vida, pues hay proceso. Entonces, un libro que yo leí hace mucho tiempo que se llama Salvar lo que estaba perdido, no les digo que lo busquen en librerías ni esas cosas porque ya no lo venden, pero yo sí lo tengo en PDF. El que quiera tener ese libro en PDF, es muy viejito, pero me sirvió demasiado. El que quiera tener ese libro en PDF, lo puede tener, se lo puedo enviar a Aura y se lo puede enviar a todos ustedes. Listo, porque no me percaté de esto antes de, si no hubiera creado alguna manera de que ustedes lo descargaran, pero bueno, igual lo podemos solucionar. Y entonces en ese libro, Salvar lo que estaba perdido, es uno de los primeros libros que yo leo de sanación interior, porque también la sanación, digamos que es un don o un carisma que yo he venido trabajando, no solo para mí, sino para las demás personas.
Y entonces en ese libro el autor era una psicóloga creyente, Nelia Stelly. Ella decía esta frase que se me quedó así súper grabada, decía, la sanación definitiva es la muerte. O sea, la sanación definitiva es la muerte. Y yo como que, oh, ¿cómo así? O sea, de verdad, toda la vida vamos a estar entonces sanando. Pues, y me gustó mucho esa frase justo por eso, o sea, porque me ayudó a entender que no importa si hay que volver una y otra vez al mismo lugar a sanar, hay que dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder y que no somos productos terminados, creaciones terminadas. Eh, y, y bueno, muchas otras cosas más. Hay muchos libros que les podría recomendar: Sanando las 8 etapas de la vida, Salvar lo que estaba perdido, eh, Sanación intrauterina. Hay diferentes autores. Tengo dos amigos con los que fui misionero durante un año fuera de mi país, de los que aprendí también mucho de sanación. Mm, y ellos también han sacado como unos productos, por así decirlo, no sé, productos, no, como unos CDs, unas cosas que ayudan también para la sanación interior. Otro que es sobre sanar la maternidad, sanar la paternidad. Bueno, hay demasiada bibliografía sobre este tema, gracias a Dios, hoy en día, que les podría recomendar. Pero si de pronto nos da el tiempo, que no creo que nos dé, pero si de pronto nos da el tiempo, podemos dejar un foro de preguntas, o de pronto las pueden ir dejando en el chat. Eso se me acaba de ocurrir, las pueden ir dejando en el chat y más fácil, Aura las lee ahorita al final y yo intento hacer como unas respuestas rápidas por si van surgiendo preguntas en el momento. Bueno. Listo. Entonces, esa era como la introducción que les quería dejar para que ustedes tuvieran en cuenta que quien les habla sigue en proceso de sanación y hago parte de esto, y no solo les voy a hablar de una teoría, sino de algo que vivo constantemente y continuamente. Recordar y perdonar, este es el tema en este ciclo de sanación interior. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos con el primer término: recordar. Recordar. Y entonces, esta palabra recordar, a mí me encanta la definición o me encanta cómo se puede desglosar desde el latín, porque desde el latín recordar se puede cortar la palabra en re y cordar, re y cordar. Entonces, cordar viene de corde, de corazón, corde, corazón, de ahí cardíaco, bueno, en fin. Entonces es corazón. Y es como de repasar, reescribir, o sea, volver, volver. Ese es el volver. Reescribir, repasar, volver a escribir. Entonces, repasar o volver a pasar por el corazón. Eso significa recordar, volver a pasar por el corazón desde el latín, desvinculando pues la palabra o cortándola. Tiene esas dos raíces, re y cordar. De cordis, corazón, corde, y de repasar, reescribir, volver. Entonces, volver a pasar por el corazón. Y eso es lo primero que tenemos que decir de recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón una situación súper chévere que nos haya encantado, como el mejor paseo que hicimos familiar, el mejor recuerdo que tengamos con nuestros amigos, el mejor recuerdo que tengamos con nuestra pareja. Es como volver a pasar por el corazón, como te acuerdas ese día que estuvimos en la playa y vimos el atardecer y el cielo tenía como colores naranjas, amarillos. Bueno, eso es como que volver a pasar por el corazón. ¿Por qué dice que volver a pasar por el corazón? Porque no solo recuerdas la imagen, sino que casi que puedes recordar cómo sonaba el mar. Casi que puedes volver a recordar eh, de pronto la sensación de la arena, la emoción que tenías en ese momento, que era de pronto paz, y puedes volver hasta sentir la paz solamente con tener ese recuerdo. Entonces, volver a pasar por el corazón no es solo volver a pasar imágenes, sino que volver a pasar también sensaciones, volver a pasar también emociones. Y a eso le podríamos decir recordar. Siguiente, porfa. Les quiero contar esta historia súper bacana. Bueno, levanten la mano quienes de acá son fan de los elefantes. Yo conozco un montón de gente que es súper fan de los elefantes. Y entonces, cuando, por ahí las están levantando muy bien, porque yo no sé, era como un animal mi animal preferido siempre ha sido el tigre, pero
eh, me encontraba con mucha gente que el animal preferido era el elefante y yo decía, ¿pero por qué? Y ahorita todo tiene sentido. Y es que el elefante es uno de los animales más inteligentes de la naturaleza, es de los animales que tiene mayor coeficiente intelectual, junto con el chimpancé teniendo un coeficiente mucho más alto, más o menos como de 3, pero el coeficiente del elefante llega a casi 2. Entonces, tiene varias capacidades muy importantes, pero una de las grandes capacidades que tiene el elefante es de recordar. Es uno de los pocos animales del mundo natural que tiene la capacidad de recordar lo positivo y lo negativo. Y es que lo que más ha impactado a los científicos ha sido ver cómo el elefante, cuando se muere su ser querido o su compañero de manada, cómo le hace un duelo. O sea, un comportamiento que parece netamente humano o netamente evolucionado, y es hacerle duelo a los seres queridos. Es más, hay otros animales que cuando se muere un ser querido hasta podrían llegar a comerse a esos mismos seres queridos en una situación extrema, algo parecido a lo que hacíamos nosotros antes de la evolución o antes de diferentes evoluciones o procesos en los que éramos caníbales, nos comíamos a nuestros seres queridos. Y resulta que el elefante, siendo todavía del reino animal, logra hacerle duelo a sus compañeros o a sus familiares con la patica acariciando el cuerpo, con la patica acariciando el cuerpo ya muerto y con la trompa acariciando también diferentes partes del cuerpo. Lo llora, lo llora. Y se ha demostrado también que el elefante vuelve a donde quedó muerto ese ser querido o ese compañero de manada. O sea, como quien dice, va a visitar la tumba que llamamos nosotros. Y para esto se necesita memoria, porque si tú no tienes recuerdos que te vinculen con el otro, pues tú no vas a hacer nada de esto. O sea, yo no voy a ir a visitar la tumba de un desconocido. Yo visito la tumba de alguien con el que he compartido, con el que he tenido vivencias, con el que tengo afectos, con el que he tenido emociones. Yo voy y visito la tumba de alguien que fue importante para mí. Pero ¿cómo es importante para mí? A través de lo que significa. Y los significados se dan a través de qué? De la memoria. O sea, tú significas algo para mí porque vivimos algo importante. Si no, no significas algo para mí. Entonces, los elefantes tienen otros elefantes que significan algo para ellos y por eso ellos lo recuerdan. O sea, que tienen una excelente memoria. Pero como todas las personas que tienen buena memoria, bueno, antes de decir este comentario, levante la mano quienes acá tienen excelente memoria. Que digamos, pucha, o sea, yo tengo súper buena memoria, yo me acuerdo hasta los mínimos detalles. ¿Quién? Carolina, ¿alguien más por acá? Melissa, Valentina, José. Ay, qué poquitos con buena memoria. Yo no puedo levantar la mano porque tengo pésima. Ah, bueno, yo tengo memoria de Dori. Ah, no, igual, yo también tengo memoria de Dori. Listo, 4. O sea que estamos frente a los 4 que pueden recordar y pueden tener en su memoria los más gratos recuerdos y guardarle fidelidad a esas personas o a esos lugares, o frente a las 4 personas también más rencorosas del grupo. Y ustedes dirán, pero Santi, ¿cómo así? La buena memoria juega a favor y juega en contra, porque desde los elefantes conocemos que recuerdan lo mejor, pero también recuerdan lo peor. Y se ha demostrado que algunas tribus indígenas que juegan a tirarle lanzas a los elefantes para mostrar su virilidad, luego a los elefantes les ponen la ropa de esas personas de la tribu indígena y cuando los elefantes huelen esas ropas de esas personas, muestran un comportamiento totalmente compulsivo, perdón, totalmente repulsivo, de rechazo. Y es porque a través del olfato ellos pueden recordar cuáles son las personas que les han hecho daño. Es más, se ha demostrado que hay elefantes que han llegado en manadas a diferentes tribus indígenas o lugares donde viven determinadas tribus indígenas, han llegado a esos lugares a hacer una especie de estampida y son lugares que coinciden que han maltratado alguna vez a la misma manada de elefantes, como una especie de venganza, rencor, en fin. Entonces,
Miremos que la memoria sirve para evocar un montón de cosas, mantenernos fiel, porque el amor, hablando por ejemplo en términos del amor, el amor no solo es sentimiento, sino que el amor es un conjunto de recuerdos que hacen que la otra persona signifique para nosotros algo. Cuando yo voy perdiendo esos recuerdos, yo voy perdiendo el por qué nos conectamos, el por qué nos vinculamos. Pero si yo tengo muy buena memoria, voy a tener súper claro por qué fue que yo te elegí con mi pareja. Ejemplo. Pero lo malo de eso es que sé por qué te elegí como pareja, pero también voy a saber por qué estoy enojado contigo desde hace 10 años como pareja, porque tengo un recuerdo de algo que tú me hiciste malo y que yo no lo puedo olvidar. Entonces la memoria juega a favor y puede jugar en contra dependiendo de lo que signifique y dependiendo del tipo de recuerdos que tengamos. Y eso es lo que representa el elefante. Por eso podemos decir que el elefante es alguien que puede estar lleno de gratitud y de rituales, inclusive de despedida hacia sus seres queridos, pero también puede estar lleno de rencor. Siguiente, porfis. En eso, entonces tengo que hablar de los sentidos. Eh, bueno, en esa imagen que tenemos ahí principal, tenemos los principales 5 sentidos. Uno, que es la escucha, ahí está el teléfono, uno que es la escucha. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de recuerdo no les puedo explicar muy bien, bueno, tampoco soy psicólogo ni nada de estas cosas, sí soy un amante del cerebro y el funcionamiento del cerebro, pero no me da el tiempo para explicarles cómo funciona, pero es brutal, brutal, brutal. O sea, si hay un diseño perfecto que Dios haya hecho en el planeta Tierra, es el diseño del ser humano. O sea, funcionamos demasiado lindo, demasiado bonito. Pero para simplificarlo, pues les quiero decir que los recuerdos funcionan a través de los sentidos. Y los sentidos llegan a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como el que es capaz de transmitir, de trasladar las experiencias. Entonces, por ejemplo, el teléfono es lo auditivo. A través de la escucha, nosotros podemos experimentar diferentes vivencias, diferentes experiencias. Entonces, a través de la escucha, les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo estaba en primaria, a mí me fue súper mal en el colegio, muy, muy mal. Era muy mal académicamente, muy mal disciplinariamente. Mi mamá iba por ahí que cada 8 días al colegio, la mandaban a llamar, mejor dicho, fui muy mal estudiante. Y entonces yo recuerdo que mi profe de español, que vivía desesperada conmigo porque hablaba en clase un montón, bueno, un desastre en muchas cosas, me sacó al frente y cuando me saca al frente a escribir algo, no recuerdo que yo estaba por ahí en tercero de primaria, yo no fui capaz de escribirlo y yo recuerdo que delante de todo el salón me dijo que yo era un burro. Y cuando dijo eso delante de todo el salón, yo quedé como que, o sea, yo sabía que lo que ella estaba diciendo era fuerte y yo no pensé que eso me lo fuera a decir ella. La historia pasó. Supuestamente fue una bobada, eso no causó nada en mí, yo era un niño demasiado necio, al que no le iba al que esto no iba a influir en nada, pero mentiras. Cuando yo empecé a caminar en Dios y empecé como a encontrar en mi camino espiritual diferentes cosas que sanar, el Señor en algún momento me mostró a través de un recuerdo, me mostró este suceso de tercero de primaria, donde mi profe de español me dijo que yo era un burro. Y cuando se me vino cuando les digo que el Señor me mostró es porque se me vino a la mente ese recuerdo y dije, pues, ¿esto dónde salió? Este recuerdo tan viejo, tan antiguo. Y entendí algo súper valioso y súper importante. Yo estudié comunicación social y durante toda mi carrera yo quería ser el mejor. O sea, yo quería ser el mejor, el mejor, el mejor. Es más, yo estudié comunicación social porque yo quería ser escritor. Entonces quería dedicarme a escribir libros. Yo me imaginaba ya que iba a ser como un Gabriel García Márquez, una cosa así. Pero en el primer semestre yo me di cuenta que de lo menos que sabía hacer era escribir. Entonces yo quedé como que, ¿qué? O sea, me metí a esta carrera para escribir y me va pésimo en todas las materias de escritura. Por ese tiempo a la par, yo estaba conociendo de Dios y tuve este recuerdo de la profe de español y entendí algo, entendí que mi deseo de ser el mejor todo el tiempo en mi carrera no venía de otra parte, sino de demostrarle
a la profe de español, demostrarle a ese periodo de primaria, ese niño de 8 años, de 9 años, quería demostrar que era inteligente y que era capaz. Yo quería demostrar que sabía y que era inteligente y que podía. Y por eso yo buscaba ser el mejor, el mejor, el mejor en todo. Pero yo entendí que yo quería y buscaba ser el mejor, no por un interés genuino, sino porque en el fondo había una herida. Y el trauma mío había sido esa profe de español, que justo por eso luego también estudio comunicación social. Bueno, yo soy un comunicador, siento que innato, pero de alguna manera sí siento que yo tenía ese reto en las materias de escritura, de escribir, era por lo de esa profe de español, o sea, porque yo quería demostrarle, el niño de 8 años quería demostrarle a la profesora Estela, a la profesora Gloria Estela de tercero de primaria, que yo no era ningún burro y que yo podía. Y entonces miren cómo los sentidos, ese fue el sentido de la escucha, influyen tanto que pueden marcarnos positiva o negativamente. Pero también les voy a contar otro recuerdo que también tiene que ver con la audición. Yo recuerdo que mi mamá siempre me ha apoyado un montón en todo. Entonces yo le decía, mami, yo quiero tocar piano. Mi mamá me decía, vamos a clases de piano. Y entraba a clases de piano, tocaba como 3 teclas y me di cuenta que no. Y le dije, ay, no, no me gusta el piano. Ya luego, mami, yo quiero flauta. Ah, listo. Me compraba la flauta, me metía aprendí a tocar el Titanic con la flauta y ya, y salí. Ya luego, mami, yo quiero, o sea, yo experimenté todos los instrumentos porque yo me creía el músico y el cantante en mi infancia, pero definitivamente ese no era mi talento. Pero ¿a qué voy con esto? Que mi mamá siempre me decía que yo podía hacer lo que quisiera hacer. Ella siempre me decía, tú puedes ser lo que quieras hacer. Mami, yo quiero pintar. Me decía, tú puedes ser un gran pintor. Mami, yo quiero ser comunicador. O sea, mi mamá siempre tuvo palabras de afirmación y apoyó las ideas que se me ocurrían en lo que yo creía podía ser bueno. Y eso ha tenido un poder en mi vida tan increíble que hoy en día yo creo que cualquier carrera que yo pueda estudiar puedo ser bueno para ella. Y no solo lo creo de mí, lo creo de cualquiera de nosotros. Porque creo que el ser humano es tan holístico, tan inteligente, tan capaz de todo, que nosotros no estamos marcados por una sola profesión o por una sola área del conocimiento. Podemos desarrollar el área del conocimiento que sea. Pero esto, gran parte, la influencia la tuvo el recuerdo auditivo de mi mamá diciendo, tú puedes ser lo que quieres ser o lo que quieras ser. Entonces acá hay otros sentidos, que es el tacto, el gusto, el tacto de tocar. Y cuando digo el tacto de tocar, hago ese énfasis porque muchas veces hay personas que no les gustan los abrazos ni el tacto porque fueron, por ejemplo, abusadas sexualmente. Entonces, cuando una persona fue abusada sexualmente y la tocaron sin consentimiento, de una manera brusca, de una manera abusiva, esa persona generalmente no le gusta ni que lo abracen, no le gusta el tacto, siempre le tiene miedo como a la cercanía. Es una característica bastante marcada en las personas que han tenido abuso. No es la única raíz, pero es una de las raíces. Por ejemplo, el gusto. Hay gente que no puede con un sabor y me encuentro con gente adulta ya que dice, no, a mí no me gusta, no recuerdo una historia de alguien que decía que no le gustaba un alimento, que porque en un momento de pobreza muy grande de su historia, lo que más comían era ese alimento. Entonces comieron tanto, tanto ese alimento que le recordaba el episodio de mayor pobreza de su familia. Entonces por eso no quería comer para nada. Ya recordé qué alimento, uyuco, y eso fue acá en Cali. Entonces, me acuerdo que esa persona decía, a mí no me gustan los uyucos porque en mi casa éramos súper pobres y comíamos uyuco todo el tiempo. Entonces, para mí, el uyuco es igual a pobreza. Entonces, miren, y esto es el sentido del gusto. Está el sentido del olfato, por eso puse como un perfumito, y es que hay olores que también nos marcan. Hay lociones, hay perfumes que nos evocan a personas, por ejemplo, y personas positivamente como que, ay, tan linda, o personas como que no quiero volver a ver a esa persona en toda mi vida. Algo así. Y el ojo, que es el sentido visual. El sentido visual del que más estamos bombardeados hoy en día. Todas las redes sociales son súper visuales y es el mayor bombardeo que tenemos en la actualidad. Entonces recordemos, estos 5 sentidos principales son los transmisores de los recuerdos. Entonces, Santi, una clave para sanar interiormente.
Empieza por pensar en los sentidos. ¿Cuál es el tacto que te ha marcado? ¿Cuál es la palabra que te ha marcado? ¿Cuál es el olor que te ha marcado? ¿Cuál es el sabor que te ha marcado? ¿Cuáles son las imágenes que más te han marcado? Las que recordamos a nivel positivo y las que recordamos a nivel negativo. Porque es muy interesante también lo positivo y lo negativo. Lo positivo reafirma quiénes somos, lo negativo, pues tenemos que trabajarlo y sanarlo. Entonces, los sentidos, súper importante. Siguiente, por favor. Segundo punto, ¿cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue el primer punto? Para que no nos perdamos en esta línea de tema. Recordar. Eh, Recordar, sí. excelente, muy bien, recordar. Segundo punto, perdonar. Segundo punto, perdonar. Y entonces con este tema de perdonar, quiero compartirles un texto bíblico que es brutal en este tema del perdón. Por cuestiones de tiempo, a mí me toca hacerlo súper resumido y por cuestiones de tiempo me toca comprimírselo bastante. Pero si luego lo quieren leer en sus casas, en su oración de la mañana, en una lección divina, en su oración personal, miren, se los recomiendo ya que están trabajando este tema, súper recomendado. Siguiente, Aura, por favor. Porque es el capítulo, dice 28, pero esperen un segundo porque yo creo que me equivoqué, no es 28, es 18. Ya les voy a confirmar. 18, sí, es 18. Me equivoqué allí, listo, es 18. En Mateo 18, en Mateo en el capítulo 18, todo el capítulo 18 nos va a hablar de algo súper genial. Y es que llega Mateo hablándonos en todo ese capítulo sobre perdonar. Y todo el capítulo se trata sobre el perdón. Todo el capítulo se trata sobre la reconciliación. Todo. Pero a mí me tocó separar algunos versículos y de hecho ponerlos en palabras claves. ¿Listo? De hecho ponerlos en palabras claves. Entonces, y resumir todo el capítulo en un par de versículos y en un par de palabras claves. Repito, pero lo pueden leer en sus casas y lo pueden volver oración. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 en el versículo 1 y 2 del capítulo 18 de Mateo dice, en aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y entonces por eso puse la palabra clave de estos dos versículos, la humildad. O sea, para perdonar hay que ser humildes. Esa es una de las claves que nos da el capítulo 18 de Mateo. Para perdonar hay que ser humildes. La humildad es fundamental. Y tenemos que ser humildes como niños, por eso Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos, porque el niño fácilmente olvida. El niño fácilmente olvida. El niño se pelea un ratico y ya luego está otra vez jugando con el amiguito. El niño, la mamá le pega, llora, la mira feo, le dice, no, mala, mala mamá, y ya en un momentico ya está otra vez abrazando a la mamá. Entonces es ser humildes como niños, es tener una, entre comillas, mala memoria, entre comillas, porque no es del todo así, pero entre comillas una mala memoria, es ser humilde y ser como un niño, o sea, olvidar rápido las ofensas. En el versículo 12 del capítulo 18 dice, ¿qué os parece? Si tiene algún hombre 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no iría por los montes dejando las 99 a buscar la que se ha descarriado? Y entonces el versículo 12 habla sobre la parábola de la oveja perdida, que es súper famosa, taquillera, todo el mundo la conoce. Y la parábola de la oveja perdida, la palabra clave que yo puse acá en el versículo 12 es la oveja número 100, que es la que él va y busca, la que Jesús va y busca. Y dice, porque he venido a salvar lo que estaba perdido, dice el texto bíblico luego. ¿Qué significa salvar lo que estaba perdido? O sea, el ministerio, la vida pública de Jesús y todo el trabajo que él desarrolló, fue un trabajo que él desarrolló para buscar a las personas que están equivocadas, no para buscar a las personas que están bien. Las que están bien, Santi, entonces no las busca Jesús, pues ya están al lado de Jesús porque están bien. O sea, ya disfrutan de Jesús. Pero la oveja número 100 es la perdidita. ¿Y qué tiene que ver esto con el perdón? Pues si primero hay que ser humildes como niños para perdonar,
Pues lo segundo es que nos tenemos que dejar encontrar como la oveja número 100 por Dios. Porque es que perdonar es dejar que la gracia de Dios alcance nuestra vida, es dejarnos alcanzar por Dios. Porque cuando tenemos mucho rencor, somos la oveja número 100, saltando como cabritas por allá lejos del resto del rebaño, nos vamos por otros lares, nos vamos por otros lugares que definitivamente no, como les dijera yo, que nos perdemos del camino. Esa es la palabra, nos perdemos del camino. Y también es muy importante pensar en que la oveja número 100 son las personas que nos han hecho daño. No solo yo soy la oveja número 100, la oveja número 100 son las personas que nos han hecho muchísimo daño, las personas que nos han causado dolor, las personas que han sido nuestros victimarios, las personas que fueron súper tóxicas en una relación afectiva, las personas que, como mi profe Estela me dijo burro cuando yo estaba en primaria, o la persona que te tocó cuando eras niño y abusó de ti y no te podía tocar y no tenía por qué violentar tu cuerpo, profanar tu cuerpo. Esa es la oveja número 100. Yo sé que es muy difícil entender al opresor como la oveja número 100, pero si yo me pongo a pensar en mi profe Estela, yo digo, lo más seguro es que a mi profe Estela le tuvieron que haber dicho lo mismo cuando ella era niña que ella me dijo a mí. Porque si para ella fue tan natural y tan normal, es porque lo más seguro es que hayan tenido el mismo trato con ella. O sea, ella es la oveja número 100, pero porque también alguien la perdió en el camino a ella. ¿Sí me hago entender? Entonces, para el perdón, primero, la humildad como niños. Segundo, somos la oveja número 100 que tiene que ser alcanzada por el perdón de Dios, pero también nuestros opresores son la oveja número 100 que están perdidos por alguna razón. Versículo número 15, reconciliar. Entonces dice el versículo 15 así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O algunas traducciones dice, reconcíliate con tu hermano o te has reconciliado con tu hermano. Entonces el versículo 15 es reconciliarnos, o sea, siempre el perdón que busca reconciliación. El perdón busca unidad. Hay que buscar la unidad, la reconciliación. Santi, yo he intentado buscar la reconciliación con una persona, pero yo estoy dispuesto a esa persona, no. Yo le escribo a esa persona, me dejan visto. O yo le dije que arregláramos las cosas o que nos perdonáramos y esa persona me dijo, yo a ti nunca te perdono. O sea, muy importante saber que la reconciliación es entre dos y uno tiene que buscarla. Como cristiano hay que buscar la reconciliación, pero si la otra parte no está dispuesta, todavía no tiene el corazón dispuesto, hay que dejarla en su proceso. Seguro en algún momento de la vida reconciliará su corazoncito, pero mi tarea es buscar esa reconciliación. Lo mejor que puede pasar es que yo doy el paso a reconciliar y la otra persona lo acepta y ambos sanamos. Y lo peor que puede pasar, que no es del todo peor, es que yo doy el paso, perdone de corazón, busque reconciliarme y la otra persona no esté dispuesta. ¿Por qué digo que no es del todo peor? Porque yo ya tengo mi corazón tranquilo frente a eso. Lo liberé de esa carga. La otra persona es la que le hace falta liberarlo. Pero cuando yo voy y la busco, le estoy dando el paso número 1 para que esa persona haga su proceso. Versículo 18. Entonces, dice así ese versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces en ese versículo dice, yo lo puse como resolver pendientes, porque todo lo que nosotros atemos en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, miren, a mí me parece algo súper particular y es que cuando la gente está en agonía de muerte, empieza a intentar resolver todos sus pendientes, todo lo que tiene atado acá en la tierra. Entonces empieza a morir y llámeme a tal persona y llámeme a tal otra y llámeme a tal hijo con el que no se la llevaba bien y llámeme a tal persona que era la esposa oculta y llámeme a tal persona que eran los hijos que nadie sabía que tenía otros hijos. Entonces la persona que busca resolver pendientes para irse de esta tierra suelto y tranquilo. Y muchas veces, esto no es algo científico, pero yo lo he visto desde mi labor de misionero, muchas veces cuando esa persona logra
desatar ese pendiente que tiene en su cama, en el hospital, en la agonía, esa persona ya se muere. O sea, yo creo que algunos de ustedes conocen esas historias de una persona que está en agonía o muriéndose, está esperando a que llegue de lejos una persona y cuando llega, ya esa persona después de reunirse o encontrarse con ella, verla, se muere. Y es como que logra resolver el pendiente. Y eso es lo que nos dice Mateo 18:18. Nos está diciendo, desata las cosas acá en la tierra para que quedes libre en el cielo. Es como que no te vayas con pendientes para la otra vida. Y eso es perdonar. Eso también es perdonar. Es perdonar una historia, es perdonar una situación, es perdonar una persona, es pedir perdón, es pedir perdón. Eso es resolver pendientes. Los peores pendientes que nosotros tenemos en esta tierra son esos que no se han perdonado, historias que no se han reconciliado. Y en el versículo 27 del capítulo 18 de Mateo nos dice, el Señor, movido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó toda la deuda. Y esta es la segunda parábola. Este capítulo trae dos parábolas. La parábola de la oveja perdida y esta parábola que es la de como el jefe misericordioso. Y es que cuenta esta historia que había un trabajador que le debía dinero a su amo y no había podido pagárselo. Y le pidió que por favor le perdonara la deuda. Y ese amo, que representa a Dios, le dijo, viene este versículo, el Señor movió a misericordia por aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Lo soltó y le perdonó la deuda. Y resulta que cuando le perdona la deuda a este siervo se va para otro lugar y se encuentra con una persona que le debía el plata. Y entonces llega y le dice, esa persona que le debía el plata, por favor, perdóname la deuda. Y ese siervo, que tenía otro siervo que le debía plata, no le quiso perdonar la deuda. Entonces la parábola termina diciendo que tenemos que ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, como Dios es misericordioso. Tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Porque este siervo recibió perdón de su amo, pero cuando se encontró con otro que le debía plata, no le perdonó la deuda. No hizo lo mismo que hicieron con él. Entonces, la parábola es muy linda porque dice, si Dios es misericordioso contigo, si Dios te ama, si Dios te perdona todo, si Dios te las pasa todas, si Dios te sigue amando, si Dios te sigue bendiciendo aun cuando te estás equivocando, porque no conozco la primera persona que esté en pecado y le llegue las 7 plagas de Egipto. Todo lo contrario, uno a veces está equivocándose y Dios sigue sosteniéndolo a uno así como un bebé en los brazos porque Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es amor. Entonces ahí la parábola es como que, oye, si Dios te ama y te perdona tanto, ¿tú por qué carajos no haces lo mismo con las demás personas? No es que me cuesta mucho, pues tienes que aprender de Dios. A Dios no le costó perdonarte, perdona tú también. Entonces el versículo 27 es eso, misericordia, dice, y el Señor movió por misericordia, lo soltó y le perdonó sus pecados. Y me encantan las 3 palabras que usa ese versículo. Misericordia, soltar y perdón. Porque creo que son las claves también del perdón. O sea, el perdón es misericordia, que hoy desde la psicología moderna, que es la misericordia, empatía. Tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Y es que cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo entiendo muchas cosas. Yo digo, no, es que mis papás me pegaban. Un ejemplo, mis papás me pegaban, pero es que los papás de mis papás le pegaron toda la niñez a mi papá. Fue la única manera en que mi papá aprendió a amar a través de los golpes. Soltar es como que listo, ya basta, esta situación ya la tengo que dejar ir. Y perdonar, que comprende todo esto. Entonces el capítulo 18 de Mateo nos da 5 claves fundamentales para el perdón. Ser humildes como niños, recordar que somos la oveja número 100 o que el que me hizo daño es la oveja número 100, buscar la reconciliación, resolver pendientes y ser misericordioso, soltar y perdonar. Siguiente, por favor, Aura. Bueno, esta frase es una frase que el Señor me regaló hace un buen tiempo, eh, que de hecho la compartí en un libro que saqué, que ahorita al final les voy a hablar un poquito sobre él. Y esta frase me marcó tantísimo a mí, tantísimo. Perdonar es dar gracias por el aprendizaje. Perdonar es dar gracias por el aprendizaje. Miren, esta frase no la leí en ningún lado, ¿saben? Esta frase salió de la vida real, de mi vida, porque
yo descubrí que había realmente perdonado uno de los episodios más difíciles de mi vida cuando empecé a agradecer por ese episodio. Uno de los episodios más difíciles de mi vida es el asesinato de mi papá. A mi papá lo asesinan los grupos armados de Colombia cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo. Y para mí esto ha sido uno de los acontecimientos más difíciles, porque marcó muchísimo mi infancia, mi vida, crecer sin papá, hacerme un montón de preguntas, el por qué sucede esto, me enojé un montón con Dios porque había permitido esta situación, bueno, muchas cosas. Y en medio de todo eso, eh, pasó un buen tiempo, les puedo poner que pasó por ahí unos 7 años, sí, unos 7 años más o menos, en los que en algún momento de ese proceso, después de 7 años de estar en un proceso de sanación interior específico con este tema, mmm, yo sentía que yo le daba gracias a Dios por todo lo que había aprendido a través de esta situación. Y fue justo un día que fue a visitar la tumba de mi papá. Cuando yo estaba frente a esa tumba, yo empecé a hacer una oración de acción de gracias. Yo le decía, Papá Dios, gracias, gracias porque esta tumba es el signo visible de que tú me amas, gracias porque esta tumba es la muestra de que me dejaste vivo por algo, gracias porque esta tumba, a través de no tener un papá biológico, te descubre a ti como un Dios papá. Gracias porque a través de esta situación tan difícil en mi vida, yo emprendí una misión, yo soy misionero, yo le enseño a la gente que tiene un Dios papá, yo le muestro a la gente cómo poder sanar su vida y es gracias a esto, o sea, si esto no hubiera pasado en mi vida, tal vez yo no haría nada de esto, tal vez yo no estaría hoy acá en Zoom con ustedes, hablando esto que estoy hablando. Entonces, empecé a dar gracias por todo y yo dije, no, es que a mí esta situación es la situación de la que más he aprendido en toda mi vida. O sea, si hay una situación que me ha enseñado cosas, ha sido el asesinato de mi papá. Entonces, por eso esa frase, perdonar es dar gracias por el aprendizaje. Y nace de lo profundo de mi experiencia con Dios y de una experiencia de sanación. Siguiente, porfa. Vamos con el tercer punto, que es sanar. ¿Cuál fue el primer punto? Mm, Recordar. muy bien. Segundo punto. Perdonar. 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 Muy bien. Y tercer punto, Sanar. sanar. Y es que recordar y perdonar tiene que ver directamente con sanar, tiene la misma proporción de sanar, tiene la misma proporción de sanar. Entonces vamos a ver este collage que nos va a enseñar un poco qué es la sanación. ¿Listo? En ese collage entonces vemos varias cositas. Uno, vemos como un edificio que representa lugares. Otro, vemos como un personaje que representa una persona. Una mandarina que representa el olfato, unas gafitas que representan la visión y un cassette, se me fue el nombre, un aeroplano y a Jesús. Y entonces, ¿por qué está esto acá? Porque sanar lo podemos definir como regresar al pasado, regresar a los recuerdos más dolorosos de nuestra vida, o sea, regresar al pasado, pero con Jesús piloteando mi nave. Eso es sanar, eso es sanar. Sanar es regresar a los recuerdos más dolorosos de mi pasado, o sea, regresar al pasado, hacer un viaje al pasado, pero con Jesús piloteando la nave. Porque es que tú no puedes sanar piloteando la nave solo, como que, ay, me voy para el pasado, para el peor recuerdo de mi vida y a ver si lo sano. O sea, si tú no te vas con Jesús como piloto, eso no se va a lograr. Porque el único que tiene poder sobre el pasado, el presente e incluso el futuro es Dios. Y el único que puede ayudarnos a sanar es Dios, porque la sanación es un don. Yo he escuchado mucho por ahí la gente que le pues que juegan o que practica bastante este tema de los mantras, las energías, los chakras y todos esos temas que los respeto, no quiero hablar mal de esto, porque me parece que una manera muy bonita de ser cristiano es respetar las diferencias, lo respeto totalmente, pero yo escucho mucho que dicen, tenemos el poder de autosanarnos, de autocurarnos, tú mismo te puedes curar, tú mismo te puedes sanar. En eso yo difiero, o sea, lo respeto, pero yo difiero,
porque nosotros no podemos autosanarnos si no nos sanamos con el don de Dios. O sea, la sanación es un don, es un regalo. Y lo digo porque muchas veces cuando yo tuve depresión, yo me miraba al espejo y yo decía, hoy no va a tener depresión, hoy no va a tener depresión, hoy no va a tener depresión. Igual la tenía. O sea, o me quiero sanar, me quiero sanar, me quiero sanar. Igual estaba deprimido. O sea, si no hacía un proceso profundo de sanación interior, donde el don de Dios obraba en mi vida, realmente no tenía cómo, o sea, no tenía cómo sanar, por más que le echara mente y las palabras positivas y me mirara al espejo y me autocurara. Entonces, un cristiano no cree en la autosanación o en la autocuración, un cristiano cree en que la sanación es un don de Dios, en el que, claro, tenemos responsabilidad, sí. No es como que yo, no es como cuando yo me bronceo que me tiro a la playa y digo, sol, broncéame y me quedo quieto una hora. No. O sea, es como que Dios, sáname y dime qué tengo que hacer entonces. Y dime por dónde empezamos. Es un trabajo en equipo. Entonces, por eso puse el avión, porque la sanación es pilotear una nave que va de regreso al pasado y que visita los lugares más dolorosos, por eso ese edificio, visita los lugares más dolorosos, visita las personas con las que hemos tenido los peores acontecimientos de la vida, nos evoca los olores que nos lleva justamente a esas situaciones y nos invita a ver todo desde la óptica de Dios, por eso esas gafas. Nos ponemos las gafas de Dios y ahí podemos detectar, es que esta persona me hizo esto, por esto, por esto y por esto. Y por eso puse el cassette, porque el cassette es como reproducir otra vez la película. Eso es lo que llama la gente la película. Hay gente que dice, ay, no, yo tuve una conversión donde el Señor me mostró la película de mi vida. O sea, es volver a poner la película, es volver a poner el cassette, volver a reproducir las palabras de ese día, de esa noche, ese momento. Y Jesús, porque Él es el que pilotea nuestra nave, sí o sí la tiene que pilotear. Entonces, eso es la sanación interior, es hacer un viaje al pasado con Jesús de los peores acontecimientos. ¿Por qué sanar es tan difícil? Porque uno no solo hace un viaje al pasado, uno hace el viaje a todo lo que sintió. Entonces, sanar es súper complicado y súper maluco. Es muy maluco porque uno, cuando hace el viaje al pasado, uno no solo, o sea, viaja al recuerdo que uno no quiere recordar más. Viaja y visita a la persona que uno no quiere ver más. Reproduce la historia que uno no quiere reproducir más. Reproduce las emociones que uno quiere dejar atrás. Frustración, tristeza, miedo, cobardía. O sea, uno no quiere nada más de eso. Por eso hay gente que dice, "Ah, de eso no se habla en esta casa. No hablemos más de este tema". Y somos evasivos porque son recuerdos muy dolorosos. La sanación es como meter el dedo en la llaga. O sea, eso es la sanación, meter el dedo en la llaga. Pero con Dios. Entonces, ¿eso qué implica sanar? No es solo con Dios, pero sí es súper complicado. Por eso cuando estamos en procesos de sanación interior, la gente es como que desde que estás en ese proceso, eres más, te da rabia todo. Desde que estás en ese proceso, eres más susceptible. Desde que, claro, es que la sanación nos pone vulnerables. No es como que yo hoy estuve en una oración de sanación y yo ya estoy súper bien, o estoy leyendo un libro de sanación interior y salgo sonriendo. No, todo lo contrario. Después de un encuentro, un taller, un retiro de sanación, una lectura sobre sanación, una oración sobre sanación, uno no sale sonriendo. Uno sale con la cabeza hecha ocho, con una revoltura de sentimientos, de emociones, porque eso es la sanación interior. Y ahorita, entonces, les quiero compartir este ejemplo. Porfa, ¿me ayudas, Aura? Resulta que hay una película, levante la mano, ¿quién se ha visto esta película? Muy bien. Bueno, algunos se la han visto. Creo que en español se llama Como si yo tuviera 30 o Como si tuviera 30, algo así se llama en español. Y esa peli es una peli que me gusta mucho porque cuando yo la vi, pues pucha, a mí Dios me hizo un clic con esa película. Es de esas películas que uno ve por ver, como que, ay, la están dando en la televisión, veamos a ver que no hay nada para hacer. Pero luego uno resulta hasta como con la lágrima en el ojo y uno dice, un momentico, ¿qué pasó acá? Y es porque hay películas que hacen clic o canciones que hacen clic. Esta película hizo clic con una parte de mi historia. Entonces yo les invito a que miremos un pequeño tráiler de esta peli y ahí con el código QR veamos ese tráiler y ya les cuento de qué se trata.
Ojalá estén viendo esta transmisión con compu para que la puedan ver desde el cel. Voy a ponerles que alguien escribió que no la están desde el celular, entonces pues creo que ya puedo ponerla rapidito y la vemos todos. Ya. Ok, de una. Jenna Ring couldn't grow up fast enough. ¿Se escucha? No estoy segura si sí, perfecto. Smile, sweetie. Don't you knock? Are you wearing a bra? You're not ready for a bra. So on her 13th birthday, Check this out. Wishing dust. she only made one wish, I just want to be grown up. and she woke up 17 years later. Hey, sweet Bob. Yeah. One of the freakiest. I slept in an apartment I've never seen before. There was a naked man in my shower, and I swear. He's got a lot of catching up to do. Repeat it to me. It's not all right. Wait till you get there. I am. I mean, I'm on the phone. You want such a decision now? Please. Peanut. Is there anything else you need from me? Actually, I need to find this bag. Look at me. Jenna, why are you here? Yesterday was my 13th birthday, and today I woke up and then this. Really weird going on. One woman will discover How'd you dress? They've got these incredible boobs to fill it out. she's truly a kid at heart. It's 11 o'clock on a school night and I'm at a party. It's so cool. It's 11 o'clock and people aren't leaving. Maybe somebody played something other than this. I mean, play whatever you want to. Revolution Studios presents. You wanna know a secret? Yeah. You're the sweetest guy I've ever known. And I just floated home in a cloud. But it was so romantic. Jennifer Garner, Mark Ruffalo. Teen, going on 30. Bueno, no sé, a mí el corto se vio como medio lentico en la pantalla, pero igual espero que algunos lo hayan podido ver también desde el QR. Y la peli, pues básicamente trata de Jenna, es una chica de 13 años que eh, no es como la más popular del colegio, entonces las chicas más populares del colegio la tratan súper mal, no la quieren incluir en su grupo de amigas, pero tiene un mejor amigo que se llama Matt y Matt está tragadísimo de Jenna. Pero Jenna no le presta atención porque Jenna quiere estar con los chicos más top del colegio, no con Matt, que era como el nerdo raro del salón. Entonces, Jenna pide un deseo cuando tiene 13 años y es que le encantaría tener 30, ser popular y todo lo que no era en su adolescencia. Y entonces Jenna, a través de unos polvitos mágicos, película al fin y al cabo, tiene 30 años y ya es súper popular, es una mujer profesional súper famosa, está con el tipo más popular, en fin, pero se encuentra con que esa vida no era la vida que ella quería. Entonces es súper triste y empieza a buscar a Matt en su vida, su mejor amigo de adolescencia, pero claro, en la vida que ahora tiene ella a los 30 años, Matt no cabe porque Matt era el bicho raro del salón. Entonces empieza a buscar a Matt
y resulta que Matt se va a casar con su esposa, pues se va a casar con su novia, y entonces ella se da cuenta que esa no era la vida que ella quería ser la llena de los 13 años, y que quería era estar con Matt, pero y que todas las amigas más populares del colegio, que ya eran amigas a los 30 años, no eran verdaderas amigas porque todo se basaba en relaciones superficiales, falsas. Y entonces ella, la moraleja de la película es que ella logra regresar a los 13 años otra vez y toma mejores decisiones. Entonces decide no estar ni con las chicas populares ni con el chico más popular, decide estar con Matt y ser feliz en su mundo de bichos raros del colegio. Y a mí me hizo mucho clic la película porque en, en mi adolescencia, en una parte de mi adolescencia, mm, yo creo que yo intenté satisfacer las necesidades e intenté satisfacer las expectativas de la gente de mi entorno. O sea, yo intenté ser lo que en mi colegio o mis amigos querían que yo fuera y perdí autenticidad. Y me empecé a vestir como ellos, y empecé a hablar como ellos, y empecé a ser como ellos, y empecé a renunciar a quién era. Y en ese momento de mi adolescencia fue un momento súper feo porque yo no me sentía yo, pero me sentía incluido, pero forzadamente incluido en el grupo de gente que yo admiraba. Y también yo quería y tenía una mejor amiga y yo era el Matt, yo era el que estaba tragado de mi mejor amiga y yo veía los chicos que a ella le gustaban y entonces yo buscaba ser idéntico a esos chicos. O sea, compraba la misma gorra que se ponían, el mismo jean que se ponían, la misma camisa que se ponían, no siendo ni siquiera mi estilo, pero de tal manera que ella se fijara en mí. Pues nunca se fijó en mí, fue mi amor platónico durante toda mi adolescencia. Siempre fui su mejor amigo, yo era el mejor amigo para ella, pero yo vivía tragado de ella. Y hasta que llegó un momento en el que yo ya desperté y yo dije, o sea, yo no soy esto, yo quiero ser yo. Y me tocó alejarme de estas amistades, alejarme de esta gente, buscar reencontrarme o sea, quién quería ser verdaderamente y emprendí un viaje en tratar de ser auténtico, en tratar de ser yo. Mm, pero para lograr esto, yo recuerdo que esta película, Dios me ha hablado a través de la película porque Dios me hizo, o sea, la película me hizo clic en irme para mi adolescencia, en ir a los amiguitos del barrio, la primera vez que empecé a cambiar de ropa, la primera vez que empecé a hablar distinto. En mi casa nunca han sido de palabras, o sea, no dicen palabras fuertes, pues. Y yo recuerdo que todos mis amiguitos del barrio decían palabras fuertes todo el tiempo. Entonces yo empecé a decir palabras fuertes para sentirme como del clan, de esa tribu, pero yo no me sentía yo, o sea, yo no me sentía yo para nada, o sea, yo decía, esto no soy yo". Entonces, como que esa película me hizo devolverme y Dios me dijo como que, mira, en este punto de la vida fue que tú dejaste de ser original, en este punto de la vida fue que tú cambiaste. Y me puso a irme a ese recuerdo y a decir, ¿por qué cambiaste? Cambiaste por la gente, cambiaste por la chica que te gusta. Y yo estaba viviendo otro momento en mi vida en el que yo tenía que tomar decisiones muy fuertes porque yo ya estaba caminando en Dios. Y el Señor lo que me decía es, vas a volver a eso. O sea, tú estás buscando aprobación de la gente, tienes que sanar esas ganas de aprobación. Y uno de los momentos más importantes de tu vida, donde buscaste más aprobación, fue acá, en este punto de tu adolescencia. Entonces, fue muy iluminadora la película, parece que no es una película hollywoodense, que no tiene un mensaje tan profundo, entre comillas, pero Dios nos habla a través de todo, a mí me habló a través de esta peli. Y aunque Jenna fue al futuro y le regresó al pasado, esa es la sanación interior, es ir al pasado, a los episodios claves de la vida y pedirle a Dios que sane esos episodios claves. Yo le hice una carta a todos mis amigos de la adolescencia. Obvio, yo nunca, no se las entregué, porque digo obvio, porque ellos están en otras vidas y no van a entender esa carta. Pero me fui ante el Santísimo y le hice una carta a mi yo adolescente, a mi yo de 13 años, que justamente también tenía 13, a mi yo de 13 años y le hice una carta a todos mis amigos de la adolescencia. Y a mi yo de 13 años me hice una carta pidiéndome perdón por renunciar a ser quien era. Y a mis amigos de la adolescencia los perdoné por, bueno, lo que pasa es que no les he contado otras cosas, por ser un poco malvados conmigo frente a muchos temas. Y fue un momento de reconciliación con mi adolescencia o con mi preadolescencia. Entonces, por eso les traje este corto, esta peli, para eso.
Bueno, y para ir finalizando, siguiente por favor, les traigo esta frase, que es una frase entonces que va como compensando todo, compensando no, va recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento. Sanar es recordar con gratitud por lo aprendido, sin dolor, y viendo el paso de Dios. Y perdonar es don de Dios. Ahora sí podríamos afirmar, la gente dice sanar es, la gente cree que sanar es perder la memoria, sanar es borrar recuerdos, no. Todo lo contrario, sanar es que los recuerdos permanezcan, pero con otro sentido. Lo que la psicología moderna, especialmente la psicología desde el libro desde Víctor Frank, a través de su libro El hombre en búsqueda de sentido, si alguna vez alguien lo ha leído, muy interesante, un hombre que toda su familia murió en los campos de concentración nazi, y él habla de una palabra que se llama resignificar y también la resiliencia. Y entonces resignificar es eso, es no borrar de nuestra memoria, de nuestra mente los recuerdos difíciles, sino más bien recordarlos, pero con aprendizaje y con gratitud. Esa es la resiliencia, pues es el resignificar. Entonces por eso sanar es recordar con gratitud por lo aprendido, sin dolor, porque un recuerdo que está sano ya no duele, y viendo el paso de Dios en ese recuerdo, viendo el paso de Dios justamente allí. Eh, mm, y perdonar es don de Dios. Y perdonar es don de Dios. Porque si quiero que nos quede eso claro, y es que uno no se puede autoperdonar si no se perdona desde Jesús. Uno no puede perdonar al otro si no lo perdona desde la gracia de Dios, porque es que perdonar es heavy, eso es difícil. A algunas personas les va mejor que a otras, pero es difícil. Yo considero que como tengo mala memoria, y los que por ahí, alguien que dijo, yo tengo memoria de Dory, como tenemos memoria de Dory, se supone perdonamos más fácil, y yo creo que yo soy de los que perdono más fácil. Yo no me considero un hombre rencoroso, pero sí tengo una dificultad, y la dificultad es que aunque perdono fácil, para procesar, para resignificar ese recuerdo me demoró mucho tiempo. Y lo otro que me sucede que con tener mala memoria es que muchas veces se me olvida lo malo que ha ocurrido y no aprendo. Me vuelvo a chocar con la misma piedra 60 veces o 70 veces 7, porque al tener mala memoria, entonces parece que no aprendí la lección. Entonces, eso también es lo malo de los que tenemos mala memoria, que al parecer somos bastantes, porque solo levantaron la mano poquitos al decir que tenían memoria prodigiosa, pero el Dios pasa sanando nuestra memoria. Entonces, repito, sanar es recordar con gratitud por lo aprendido, sin dolor, y viendo el paso de Dios. Y perdonar es don de Dios. ¿Qué puedo decir? Miren, yo les puedo decir esto. Cuando uno sana algo, cuando uno sana algo, definitivamente eso que uno sana queda la cicatriz. O sea, no crean que uno sanó algo, queda la cicatriz. Y la cicatriz es como que uno tiene acá, de hecho, yo siempre pongo ese ejemplo porque yo por acá en el brazo tengo una pequeña cicatriz, y fue, bueno, un día que llegué todo borracho y había un candelabro y me fui con el candelabro y me abrí un poquitico el brazo. Y entonces siempre recuerdo esa borrachera por la rajadita que tengo acá. Y siempre pongo ese ejemplo de la rajadita así. Esta rajadita siempre me va a recordar que un día llegué así súper prendido a mi casa y me choqué contra un candelabro gigante, que obvio sí tenía como verlo porque era grandísimo. Lo mismo sucede con la sanación interior. Es una cicatriz que tú tienes de un episodio muy difícil de tu vida, pero que ya no duele. Pero cuando tú la ves, tú dices, acá pasó algo y de acá aprendí algo. Y esas cicatrices son las mejores que uno puede tener en la vida, porque son las que te recuerdan lo fuerte que has sido y lo misericordioso y lo poderoso que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, y entonces ya, antes de eso, Aura, dame un minutico. Entonces, para terminar, la invitación es esa. La invitación es, porfa, dejémonos sanar por Papá Dios. Porfa, dejemos que el don de Dios haga nuestras vidas. Porfa, no olvidemos, antes recordemos. Porque es que el que busca olvidar nunca va a poder sanar. El que busca olvidar nunca va a poder sanar. Entonces, porfa, recordemos con Dios, perdonemos desde el don de Dios para que sanemos nuestra vida. Porque un corazón sano es un corazón que
está potencialmente entrenado para amar bonito y amar bien a todo su entorno y darle luz a toda la gente que llegue. Una persona que está potencialmente sana se nota porque irradia demasiada luz. O sea, es una persona muy luminosa. El camino lo tiene súper, súper despejadito. Una persona que tiene demasiados pendientes, como que todo en la vida le cuesta más, todo en la vida le cuesta más, todo en la vida es como que ahí, porque está lleno de esas basuritas del camino. Sanar es el mejor negocio que podemos hacer. Pero recuerden que es un viaje que solo lo puede pilotear Dios. Y bueno, no sé si de pronto hacen sus preguntas mientras yo explico esto ahí en el chat, solo en el chat para que lo hagamos mucho más rápido. Y ahorita sí, ahora les voy a contar algo. Resulta que a finales del año pasado yo saqué un libro, por favor, así puedes poner la siguiente. A finales del año pasado yo saqué un libro que se llama Frases para ti, es un libro pequeño que contiene más de 370 frases. Entre esas, esa frase que perdonar es dar gracias por el aprendizaje. Y el libro tiene una misión muy importante y es que estas 370 y punta de frases me han servido a mí y me han estructurado demasiado para, para hacer como mis lemas de vida, han sido mis lemas de vida. Son frases que he recopilado en predicaciones, como decir esta, en canciones, en películas, ahorita les he hablado de una película, o sea, Dios me ha hablado de muchas maneras y me servían mucho hasta que alguna vez Dios me iluminó y como que no te puedes quedar con esa frase solo para ti. Esas frases tienen que ser para los demás. De ahí el libro Frases para ti. Y entonces, ahorita estoy volviendo a hacer una preventa del libro que solo dura hasta este fin de semana. Y quiero que ese libro lo conozca mucha gente, porque quiero que la gente se nutra de esas frases. Me ha pasado algo muy lindo, es que en el primer lanzamiento del libro, el libro se volvió libro de oración. Entonces muchas personas lo tienen en su altar, lo llevan a sus momentos de oración. Algunas familias se han reunido, abren, dicen, dame un número, el 300, lo abren en la frase 300 y empiezan como a hacer una dinámica chévere de reflexión con el libro. Y eso era lo que yo quería, realmente, que el libro tuviera esa misión. Entonces, ahorita, repito, está en precio de lanzamiento solo por este fin de semana porque ya lleva 2 semanas en precio de preventa y lo pueden adquirir si están en otros lugares del mundo. Entonces, por favor, ayúdame la siguiente diapo. Ahí, para el que quiera hacer compras en Colombia, yo sé que todos ustedes están en otros lugares, pero el que quiera hacer compras en Colombia, ahí está el QR, y el que quiera hacer compras en otros países, ahí está el QR. Listo. Llega a cualquier lugar donde estén. Y si deciden adquirirlo, sería genial que me contaran cómo les va, qué tal y todo lo que Dios les habla a través de esas frases. Porque yo estoy seguro que el autor de Dios, el autor de este libro, en el fondo es Dios, no soy yo. En el fondo es Dios que me regaló todas estas frases que todavía me siguen sirviendo un montón para cultivar mi vida espiritual. Entonces ahí también les dejo esta invitación. Bueno, ahora cuéntame. Ah, bueno, y por ahí está mi Instagram también. No sé, en lo que les pueda servir con todo el gusto y con todo el amor. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta, intervención, aporte, exorcismo, bautismo? Eso les estaba escribiendo por el chat de WhatsApp también. No sé si alguno tenga alguna pregunta, porque pues no me escribieron ninguno y en el chat de Zoom pues estoy viendo, pero no tampoco. Entonces no sé si alguno quisiera participar o todos. Pero claro, comentarios, lo que sea, duda, preguntas. Pero pues por ahora no veo. Tal vez nos vemos a todos. ¿Sí? Oye, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Es que ahí veo que tú eres pintor, entonces no sé, me da como curiosidad porque a mí también me gusta esa parte artística de pronto también la usas para esos procesos de sanación o bueno, a lo que tú te dedicas. Sí, no de manera grupal, no lo hago de manera grupal, pero uy, para mí el arte ha sido brutal, o sea, Dios ha actuado mucho a través del arte, porque, bueno, es que es una historia larga. Yo pasé por una depresión de 5 años, la depresión tenía que ver con el asesinato de mi papá, luego llega Dios a mi vida, empieza a hacer todo este proceso de sanación
pero digamos que antes de tener conciencia de Dios, yo canalizaba mucho toda mi tristeza y mi depresión dibujando. Entonces yo llenaba blogs enteros de dibujos, 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 donde yo descargaba todas mis emociones. Yo no lo vi así. O sea, yo no les voy a decir mentiras, como que, yo era un tipo de 16 años que decía, voy a descargar mis emociones en un blog porque tengo depresión. No, ni siquiera reconocía que tenía depresión. Pero el arte sí ha sido súper terapéutico para mi vida, muy, muy terapéutico. Y Dios ha obrado mucho, 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 mucho a través del arte. Y yo siempre digo que Dios es el mejor artista. O sea, Dios ha pintado este mundo, este universo de la mejor manera posible. Entonces sí, soy un enamorado del arte, veo a Dios en el arte y Dios actúa a través del arte. Vi que preguntaban que de qué comunidad eres de Medellín y bueno, y el otro comentario ya es para ti, que felicitarte por todo, que le llegó mucho a la persona y que Dios te siga dando sabiduría. Amén, amén, que así sea. Mi comunidad, hago parte de una comunidad que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua, abreviadamente Yeshua. Yeshua nace en Medellín hace 26 años, 27 años, y está acá en Cali, estamos acá en Cali hace 9 años. Yo soy el director encargado, el misionero encargado de Yeshua, la sede de Cali, hace 8 años. Y es una comunidad abierta para todo el mundo, hay desde niños hasta personas adultas, hay pues grupos para todas las edades. Y esa ha sido mi comunidad durante 15 años, llevo 15 años en la comunidad y dedicado a la misión tiempo completo prácticamente, llevo 12 años. Preguntan también como tips para resignificar, así como mencionaste. Y ya. Sí. Tips para resignificar. Tips para resignificar. Bueno, o sea, yo sé que esos tips no van a sonar como, ay, ya mismo lo hago en mi casa. Como toma un vaso de agua, 3 cucharaditas de azúcar y pues no va a ser así, tan fórmula mágica. Pero lo que yo les recomiendo es, o sea, si hay un taller de sanación, háganlo. Si hay un retiro de sanación, háganlo. Si hay un libro de sanación, léanlo. Oración de sanación pueden hacer por ustedes o ustedes mismos pueden hacer oración de sanación. Santi, ¿cómo? Es más, se me acaba de ocurrir una idea. Tengo una oración de sanación que es súper pequeñita, pero es la oración sobre la afectividad y la sexualidad. Se llama oración de sanar para amar, algo así. Esa oración, ya les digo, esperen, yo trato de enviarles el link. Pueden hacer una oración como esas de cortica o ustedes mismos pueden hacer una oración espontánea. Ustedes mismos pueden hacer una oración espontánea. Lo importante acá es que busquen, porque es que para resignificar hay que hacer un proceso. O sea, no es como que yo digo, ay, yo resignifico. Por eso les digo, no hay una fórmula instantánea y mágica, no. Para resignificar hay que hacer un proceso, un acompañamiento psicológico, terapia, un acompañamiento espiritual. Para resignificar hay que hacer un retiro, hay que hacer un taller o muchos retiros, muchos talleres, hay que leer, hay que estudiar, hay que orar. Eso es súper importante, orar. Y la gente dice, bueno, ¿cómo oro por sanación? Esta oracioncita que les voy a enviar en este momento, ahora te la voy a enviar a ti para que porfa lo compartas, que no me da la vida para hacer tantas cosas al tiempo, me pierdo. Creo que ahí, creo que ahí la envié. Ay, no. Sí, me envías un link de Canva. Sí, Sí. listo, ya. Ahí en ese link que les va a enviar Aura, van a encontrar algo que se llama oración de sanación. Yo la había colgado hace unos días que estuve haciendo un seminario de sanación de afectividad y sexualidad. eh, Le dan clic ahí donde dice oración de sanación en el botoncito y la descargan. Es súper sencillita, es una oración cortica, pero esa, por ejemplo, la pueden usar
cuando estén ante el Santísimo o en sus casas o en una iglesia. En fin, también la pueden hacer espontánea. ¿Cómo que es espontánea? Decir, bueno, papá Dios o Dios, ayúdame a sanar, yo siento que tengo que sanar esto de mi historia o tengo que sanar esto otro. ¿Qué más tips les puedo dar para resignificar? Escribir, orar escribiendo. Uy, para mí eso ha sido súper potente y súper poderoso. La oración escrita es potentísima. De hecho, a la gente que yo acompaño espiritualmente, yo le recomiendo eso. Por ejemplo, ahora me dice Santi, yo tengo que sanar la relación con mi papá. Entonces, generalmente yo digo, mira, vas a escribir una carta en oración para tu papá, pidiéndole a Dios que sane y que te revele todos los recuerdos que hay ocultos en tu corazón frente a lo que tienes que sanar en la relación con tu papá. Entonces, miren, esos son algunas pautas, algunos tips que van a ayudar a resignificar, a sanar. Y otra persona pregunta que está pasando por una situación, estuvo con un psicoterapeuta, pero que le asusta porque habla de cosas como dolores ajenos y constelaciones familiares. ¿Qué piensas tú de eso? Las constelaciones familiares y el término de dolores ajenos, generalmente nosotros pensamos que son nueva era, no hacen parte de la nueva era. Las constelaciones familiares es una táctica terapéutica no sé si es desde la psicología, desde la psicoterapia, pero no tiene que ver nada con nueva era. Yo sé que la gente se confunde, como habla de constelaciones, se le hace a uno como que son las estrellas y una vaina así, o sea, no. Las constelaciones familiares es algo de la psicoterapia, que es una herramienta justo terapéutica para ayudar a sanar y para ayudarle a la gente como a restaurar cosas de sanación interior. No veo que esté mal la constelación familiar. Eh, Digamos que la conozco, no fue lo que me sirvió a mí en mi vida, yo les tengo que ser sinceros, yo no les puedo decir, ay, sí, a mí la constelación familiar fue lo que me sirvió. No, o sea, no. Pero conozco otras personas que les ha servido, ¿cierto? ¿Que lo vamos a desechar porque somos creyentes o católicos? No, no hay por qué desecharlo, es una herramienta que puede funcionar. Y no tenerle miedo, repito, porque no tiene que ver nada con la nueva era, la New Age, cero. Y si estás en terapia, continúa, por favor, porque creo que uno de los errores más frecuentes que cometemos es que empezamos terapia y vemos que no avanzamos a los 3 meses y queremos salirnos de la terapia. Y el terapeuta lo que está haciendo es un croquis de todo lo que tú estás contando, y a los 3 meses apenas el terapeuta te está conociendo, o sea, y ya nos queremos ir. Entonces, consejo, recomendación, no abandonemos terapias. Y creo que esas sí serían todas las preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación y un abrazo gigante para todos desde la distancia. No, muchas gracias a ti, Santi. La verdad, siempre bienvenido a Jam Online. Nos agrada mucho tenerte por primera vez. Esperamos tenerte más veces. Y a todas las personas, pues, si tienen alguna duda con el libro, cualquier cosa para comprarlo o algo de la página de Santi, pues me puede escribir y yo hago contacto con él y de una. Ahí les dejamos también en el grupo de WhatsApp el Instagram de Santi. Y cualquier cosa, pues me pueden escribir. Los esperamos dentro de 8 días. Aquí estamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana hora Colombia. Y los que no se encuentran en el grupo de WhatsApp, les vamos a enviar el link. No sé, Valen o Meli o Juan me hacen como enviar el link de WhatsApp por el grupo para que se unan por si no se encuentran. Ahí enviamos el link cada 8 días y más información. Y nada, pues que en realidad estamos construyendo comunidad desde diferentes países, entonces los esperamos pues con mucho amor dentro de 8 días. Anita, tú ibas a